Hola a todos, bienvenidos un nuevo día más al canal. Hoy, como veis, vengo a traeros un tutorial de maquillaje. En concreto es el tutorial de maquillaje que veis aquí. Es un look de fantasía inspirado en el fuego y además es mi participación para el concurso NYX Spain Face Awards. Y nada, si queréis ver el paso a paso del maquillaje y cómo lo he hecho, quedaros que empezamos. Lo primero que voy a hacer es aplicar el corrector de ojeras. Como veis, lo aplico poco a poco, aplicando una pequeña cantidad, y luego con el mismo dedo lo voy dispersando todo bien para repartirlo a lo largo de la ojera y cubrir bien toda la zona. Y luego ya paso a aplicar polvos para sellar el corrector y evitar así que salgan pliegues. Ahora voy a aplicar la base de maquillaje. Como veis, estoy utilizando una esponjita para aplicarla. Y bueno, de esta manera lo que quiero hacer es que quede un acabado algo más jugoso y bastante natural. Y luego ya pasaré a aplicar los polvos. Pero esperad un momento, creo que falta algo. Vamos a darle un toque diferente al look. Creo que así quedará más acorde con la temática. Y bueno, una vez ya nos hemos puesto la peluca, lo que vamos a hacer es rebajar un poco el tono de las cejas. Como veis, bueno, tengo las cejas bastante oscuras y lo que estoy haciendo es aplicar una sombra de ojos en crema en un tono así de color carne para rebajar un poquito el color, y luego lo que hago es coger una sombra en un tono rojizo y la voy depositando poco a poco en la ceja para darle un tono más clarito y más acorde con la peluca. Ahora lo que voy a hacer es aplicar una prebase de sombras. Con esto lo que conseguiremos es que las sombras nos duren intactas durante más tiempo, que no se nos hagan pliegues y además que tengan un color mucho más vibrante. Y después de esto lo que voy a hacer es aplicar una sombra en un color carne en el párpado fijo. Y tras esto vamos a empezar a aplicar el color. Como veis, estoy aplicando una sombra en un tono amarillo a lo largo de todo el párpado móvil. Y como veis, la voy aplicando a toquecitos para concentrar muy bien el color y a la misma vez la voy difuminando un poquito por la zona superior. Y tras esto ya voy a pasar a aplicar el segundo color del maquillaje. Como veis, es un tono naranja y lo que hago es con la misma brochita, con la parte de atrás, aplico el color de la parte central al exterior y lo voy difuminando todo muy bien, dándole la vuelta al pincel. Como veis, alargo un poquito la sombra para darle un toque más felino al maquillaje y tras esto ya voy a pasar a difuminar con este pincel de pelo más suelto para evitar que nos queden cortes y integrar muchísimo mejor el maquillaje. Ahora cojo una sombra de transición, un tono marrón clarito, y con la misma brocha de antes la voy a aplicar para reducir el corte. Y tras esto ya voy a darle un poquito de color al maquillaje, aplicando una sombra rojiza como sombra de transición, pero de una manera depositándola muy poco a poco con una brocha de pelo sueltito. Y luego ya retoco un poco los colores si han perdido intensidad al difuminar. Y volvemos a difuminar para evitar que nos quede ningún corte entre las sombras. Ahora con esta brocha de tipo boli lo que voy a hacer es aplicar la sombra a ras de las pestañas inferiores y también para darle un poquito más de intensidad al look, con la misma sombra roja de antes, voy a aplicarlo en la cuenca del ojo y así se nos verá el ojo mucho más abierto y con un toque de color mucho más llamativo. Y como veis la difumino un poquito para que no quede tan concentrada. Y tras esto ya voy a aplicar un punto de luz en el lagrimal. Como veis, estoy utilizando una sombra en un tono clarito, estoy mezclando un tono amarillo con un tono blanco y tras esto ya voy a delinear el ojo, la línea de agua, y delineo tanto la línea de agua superior como la inferior. Tras esto cojo una brocha pequeñita y lo que voy a hacer es difuminar muy bien el lápiz negro que hemos aplicado a ras de las pestañas inferiores y de esta manera nos quedará el color mucho más difuminado. Ahora voy a pasar al delineado. Lo que hago es coger una brocha biselada y voy aplicando el gel liner poco a poco. Lo que hago siempre es aplicar primero el gel liner en la zona del centro, dibujando una línea lo más fina posible, y ya paso a la zona interna del ojo desde el lagrimal. Voy haciendo la línea cada vez un poquito más ancha hasta llegar al final, y cuando llego al final ya dibujo lo que sería el rabillo y lo uno con la línea que hemos dibujado. Ahora voy a pasar a aplicar la máscara de pestañas. Como veis, estoy aplicando una máscara con un cepillo de silicona y con esto lo que conseguiremos es que las pestañas queden mucho más definidas y separadas y además conseguir que las alargue. Y como veis, las aplico en las pestañas superiores y en las inferiores también. Ahora vamos a aplicar pestañas postizas. Como veis, estoy utilizando un aplicador para que sea más fácil. Y como veis, estas son pestañas enteras. Lo que hago es aplicarlas desde el centro y luego ir aplicando los bordes, ir pegándolos poco a poco. Y luego, como siempre, lo que hago es aplicar otra vez el gel liner para evitar que se vea ningún trocito blanco del pegamento. Y ahora voy a pasar a hacer lo que sería el dibujo del rostro. Como veis, estoy utilizando un lápiz blanco para
que el color que apliquemos con la sombra se vea todavía más intenso. Y tras esto, con una sombra amarilla, lo que voy a hacer es ir pintando como llamas de fuego que salen del ojo, y voy a ir alternando, aplicando el lápiz blanco y luego la sombra amarilla, y como veis también aplico un poquito de sombra roja, que luego lo mezclaré todo muy bien, y también le aplicaré un poco de sombra naranja para hacer este efecto. Tras esto voy a aplicar el bronceador en el rostro. Como veis, lo aplico en la zona de las mejillas, también un poquito en la zona más baja del rostro, y como veis, con esta brocha un poco más tupida, lo que voy a hacer es hacer el contorno para que nos quede todavía más marcado. Y ahora ya voy a pasar al colorete. Como veis, estoy utilizando un color rojo bastante parecido al de la peluca, y ahora voy a pasar a dibujar las llamas de fuego en el pecho y en el cuello. Como veis, con un lápiz negro lo que voy a hacer es dibujar un poco el contorno de las llamas. Voy haciendo los trazos poco a poco, y cuando ya hayamos tenido todo el dibujo prácticamente terminado, lo que voy a hacer es subirlo por el cuello hasta llegar a la cara. Y bueno, una vez hayamos acabado de definir lo que serían los trazos principales, vamos a pasar a rellenarlo con color. Como veis, estoy utilizando maquillaje en un tono amarillo. También estoy utilizando una brocha sintética para aplicarlo más fácilmente, y lo que voy haciendo es rellenar poco a poco todas las llamas de este color, ¿vale? Y después de aplicar este maquillaje en crema, lo que vamos a hacer es asentarlo un poquito con sombra. Pero antes de esto vamos a aplicar también maquillaje en crema en un tono más rojizo. Primero lo que haré es aplicar un poquito de tono naranja para oscurecer un poco los bordes de las llamas. Y bueno, como veis, voy aplicando el tono naranja un poco por los extremos, y una vez ya tengamos aplicado el tono naranja, lo que voy a hacer es coger un poquito de maquillaje en tono rojizo, tono rojo, y aplicarlo en lo que serían los extremos de las llamas para darle todavía más color y hacer que se vea con más profundidad. Como ya os he comentado, primero aplico el maquillaje en crema y luego con una sombra en estos colores, en amarillo, naranja y rojo, lo voy repasando todo muy bien para darle todavía más intensidad. Y bueno, así poco a poco vamos dibujando el dibujo de las llamas en nuestro pecho y nuestro cuello. Y bueno, así el maquillaje tendrá un toque más original y más diferente. Ahora lo que voy a hacer es repasar con el mismo lápiz negro que hemos utilizado antes para hacer el dibujo de las llamas. Voy a repasar las llamas que he dibujado al lado del ojo, y como veis, lo que hago es remarcarlas un poquito más para que se vea el color más vibrante. Y ahora voy a volver a coger las sombras amarilla y roja que hemos utilizado antes, y repasaremos un poquito el tono del dibujo del ojo. Y como veis, con las mismas sombras también lo que voy a hacer es marcar un poquito más la clavícula, el cuello, etcétera, y así conseguiremos definir un poquito más el maquillaje y darle un poquito más de color. El siguiente paso que aplicaremos para darle todavía más vistosidad y luminosidad al maquillaje es aplicar un poquito de glitter a modo de colorete. Como veis, estoy utilizando un glitter en un tono así rojizo, bastante brillante, y para darle un último toque lo que voy a hacer es aplicar como una especie de piedrecitas en el ojo en un tono rojizo, y así pues definiremos todavía más el maquillaje de ojos y le dará un toque más original. Ahora voy a pasar ya a aplicar lo que sería el labial. Primero estoy perfilando los labios con un lápiz en un tono así naranjita, y luego lo que hago es rellenarlo todo muy bien para que quede el color todavía más intenso y nos dure más el labial. Y tras esto ya voy a aplicar lo que sería el lápiz de labios. Como veis, también estoy utilizando un tono naranjita muy parecido al perfilador y lo aplico con esta brocha. Y tras esto voy a coger un tono un poco más rojizo con un punto naranja y voy a aplicarlo un poco en el extremo de los labios para hacer un efecto así como de degradé. Y para marcar todavía más este degradado, lo que voy a hacer es coger una sombra negra y aplicarla en el extremo de los labios, en las comisuras, y la voy a ir difuminando muy bien para que se integre un poco con el tono del labial y ir oscureciendo lo que sería la zona más externa de los labios. Ahora voy a coger un labial en un tono también naranjita, pero con un poco más de brillo, un poco más efecto frost, y voy a aplicarlo en la zona central de los labios para darle un poco más de volumen al maquillaje. Y bueno, tras esto ya nos quitaríamos las horquillas, peinaríamos un poquito la peluca, y bueno, así es como quedaría el maquillaje terminado. Como veis, hemos utilizado colores así muy vivos para darle un efecto como de fuego al maquillaje,
Y nada, espero que os haya gustado, que os haya dado ideas para recrear posibles maquillajes. Y bueno, hasta aquí mi participación en el concurso de Next Spain Face Awards. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle a me gusta. Y si queréis, podéis suscribiros a mi canal para estar al día de los vídeos que vaya subiendo y no perderos ninguno. Y nada, muchísimas gracias por verme y por comentarme y dejarme vuestra opinión. Y como siempre os digo, nos vemos dentro de muy poco con un próximo vídeo. ¡Adiós! It's time to try defying gravity. I think I'll try defying